Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Enrique Flores Olivares, soy integrante del equipo electrostáticos y vamos a hablar hoy sobre los controladores lógicos programables que comúnmente conocemos como PLC por sus siglas en inglés. Ahora, esto comienza en los años 60, en 1964, por Dick Morley, quien es considerado e involucrado para la producción del primer PLC. Esto en la industria de General Motors. Para 1968 nacen los primeros autómatas programables, los API o PLCs. Para 1969, la división High Dramatic de la General Motors instala su primer PLC. Esto para reemplazar los sistemas inflexibles cableados usados en sus líneas de producción. Ya en los años 70, estos PLC se extienden a las demás industrias. No se queda únicamente en General Motors y esto se extiende. Para 1974, la nueva comunicación de los PLCs, estos ya nos permiten tener alejado el PLC de la máquina que controlan. Aunque, como hay muchos tipos, esto gracias a al constante cambio tecnológico, pues hace difícil la comunicación. Por lo tanto, para 1980 se hace un intento de estandarización. Se intenta estandarizar la comunicación entre PLCs con el protocolo de automatización de manufactura de la General Motors MAP. Para 1985, los PLCs se compactan, se hacen más pequeños. Tal como en las computadoras, los PLCs también tienden a disminuir en tamaños. En esos tiempos, el tamaño del PLC se reduce, su programación se realiza mediante computadoras personales, que no se hacía así. Anteriormente, estos se dedicaban terminales para ese propósito. Para 1985 ya utilizamos computadoras personales para hacer sus programaciones. Ahora, la combinación de los lenguajes de programación de los PLCs, el estándar IEC 1131-3 intenta combinar los lenguajes de programación de los PLCs en un solo estándar internacional. De los años 90 a la fecha, los PLCs se pueden programar mediante diagramas de bloques, listas de instrucciones y todo estructurado al mismo tiempo. Esto es a grandes rasgos el inicio, la historia que hay detrás del PLC. Y ahora vamos a hablar con mis compañeros sobre las características, funcionamiento, ejemplos de eso en la industria, cómo están funcionando. Y bueno, para el siguiente paso, dejo a mi amigo Jaime Eduardo para que continúe explicando. Me despido de ustedes, gracias. Bueno, muchas gracias, compañero Luis. Mi nombre es Jaime Eduardo García, parte del equipo de los electrostáticos, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, y a mí me toca exponer la parte de las características de un PLC. Las características del PLC que vamos a ver en este momento van a ser las características de un PLC llamado Logo de Siemens, que es muy simple y muy pequeño, y es el cual les voy a estar mostrando de este lado. Este PLC, que trae una parte de una extensión, es prácticamente muy sencillo y me sirve para soluciones muy prontas. ¿Qué características tiene? Bueno, parte de las características es que tiene un tamaño reducido, pueden ser alojados en cualquier tipo de armario, son ideales para soluciones pequeñas de problemas pequeños de automatizaciones. La programación es bastante sencilla, todos los módulos que tiene de expansiones son análogas y digitales y tienen salidas ya sea a relé o a transistores. Básicamente este tipo de PLC contiene una unidad de mando y visualización con retroalimentación, tiene una fuente de alimentación, una interfaz con módulos de ampliación, que son estos que podemos ver. Estos son cada uno de los módulos de ampliación. Este prácticamente es la unidad de mando, y también tienen interfaz para la programación de CART. Esa interfaz es esta que está aquí, la puedo programar yo con una computadora, o lo puedo programar con los controles que tiene aquí este tipo de PLC. Vamos a continuar viendo más características de este tipo de PLC. Pueden llegar a tener entradas digitales desde el I1 hasta el 24, prácticamente 24 entradas. Entradas análogas desde el AI1 hasta el AI8, digitales Q1, Q16, análogas
AQ1 y AQ2, marcas digitales desde M1, M24 o M8 hasta marcas de arranque, marcas análogas AM1 hasta AM6, bits de registros de desplazamiento S1 hasta S8, 4 teclas de cursor y 16 salidas no conectadas desde X1 hasta I16. Prácticamente las partes que vamos a ver de este PLC son, como vemos en el dibujo, vemos la parte de la alimentación. La alimentación prácticamente viene de este lado, ¿sí? Vemos lo que son las entradas, toda la parte superior, aquí donde muestro yo, las salidas que están en la parte inferior. Tiene un receptáculo con tapa para poder ver las conexiones, que es de este lado, ¿sí? Trae un panel de mando, que es el panel de mando, pantalla LCD, indicadores de estado de arranque, que en ese estado de arranque te lo aplica en la pantalla LCD, y en la extensión te marca de este lado el arranque y el paro, ¿sale? Trae interfaces de ampliación. Las interfaces de ampliación son estas, ¿sí? Aquí podemos ver una interfaz de ampliación, y trae clavijas para poder guiarlo, deslizar lo que es la parte posterior. Bueno, por mi parte sería todo. No me quiero despedir sin darles a conocer que las versiones que tienen de este tipo de PLC, que es muy simple, son versiones de 12 volts, de 24, de 230, algunas contraen relé de salida o temporizadores. Existen variantes con pantalla o sin pantalla, módulos digitales con módulos análogos y con módulos de comunicación. Los PLCs en este caso pueden ser mucho más grandes. En este caso pusimos de ejemplo el logo, que es el más sencillo, pero existen diferentes tipos de PLCs con diferentes aplicaciones. Bueno, yo me despido y los dejo con mi compañero Marco para continuar con la parte de funciones. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Marco Antonio Vázquez y les voy a explicar un poco acerca del funcionamiento del PLC. Primero que todo, sabemos que un PLC o controlador lógico programable es un cerebro que activa los componentes de la maquinaria para que desarrollen actividades potencialmente peligrosas o actividades que requieran características muy específicas, o por su parte cuando el personal no cuenta con la habilidad suficiente o requerida. Cabe mencionar que un PLC se compone de fuente de alimentación, CPU, módulos de entrada, módulos de salida, módulos de memorias, que estos módulos de memoria prácticamente son donde se guarda el programa del PLC, y estas memorias pueden ser memoria RAM, ROM, PROM, EAROM o NVRAM. Bueno, este es un ejemplo de un PLC. Así más o menos son. Bueno, la mayor parte, y en algunos casos, bueno, para el caso que yo quiero explicarles, bueno, este es un tablero donde pues ya se ven más integrados varios PLCs. Creo que está al revés, sí, así, donde ya se ven más PLCs. Ok, bueno, bueno, continuemos. Bueno, también quiero hacer mención, y recordemos que es importante no confundir o que no confundamos los PLCs, porque hay PLCs que se utilizan para redes de comunicación, para transmitir la conexión de internet por la red eléctrica, perdón. Estos PLCs son Power Line Communications, y bueno, los que yo voy a explicar son los PLCs que, bueno, prácticamente son los controladores lógicos para la automatización industrial, y pues hay que tener en cuenta esa parte. Bueno, ahora vamos, y de manera, bueno, un poquito más resumida, a conocer de manera básica
cómo funciona o cuál es el funcionamiento de un PLC. Okay. Bueno, primero, para que un PLC pueda procesar y controlar cualquier sistema, se necesita que esté previamente programado para la tarea que se va a realizar. Después de tener preciso cuál será la tarea, se necesita un software para poder programarlo. Este software deberá ser específico dependiendo a la marca, y cada programa cuenta con diversos lenguajes de programación en los cuales se escribe la instrucción por instrucción. Bueno, ese es un lenguaje de programación en el cual se escribe instrucción por instrucción de lo que se va a procesar y de lo que se va a controlar. Esto ya va mucho a base a las necesidades de la industria. Posteriormente, ya que se tiene todo esto, los PLCs en el módulo de entrada reciben la información de una variedad diferente de sensores. Muchos sensores son en realidad interruptores simples. Por ejemplo, si un PLC en una fábrica de muebles tiene que mover una tabla hacia abajo y una cinta transportadora en una posición determinada, podría tener un interruptor de presión en el extremo de la cinta transportadora. Cuando la tabla llega a esa posición, se presionará el interruptor, permitiendo que el PLC pueda actuar. Y bueno, ya sabe el PLC con ese interruptor, bueno, ya sabe que la posición ya está, o en qué posición está. Otros tipos de interruptores que un PLC pueden utilizar son indicadores de presión que miden la fuerza, aceleradores para medir el movimiento y conmutadores activados por la luz. Los PLCs también pueden utilizar insumos más complejos como cámaras o micrófonos diseñados para reconocer ciertos patrones. Bien, en el módulo de salida, los PLCs envían la señal para controlar casi cualquier proceso automático. Un PLC puede encender y apagar la energía de las luces y los equipos electrónicos. Quería mostrarles una imagen, pero creo que no cuento con ella por el momento. Bueno, un PLC puede encender y apagar las luces, como se los mencionaba. Por ejemplo, en la industria se utilizan generalmente para el accionamiento de máquinas. Una planta podría utilizar un PLC para vertir material fundido, para mover una sierra, para fijar remaches a un bastidor de la cabina, o para abrir y cerrar válvulas. No sé, se puede emplear en varias cosas. Los PLCs suelen hacer una gran variedad de tareas, desde sencillas en un orden específico hasta pues como más difíciles y peligrosas. Bueno, y prácticamente como resumen, el PLC detecta diversos tipos de señales. Bueno, acordémonos que el PLC detecta diversos tipos de señales del proceso para así elaborar y enviar acciones de acuerdo a lo que se ha programado. Además, recibe configuraciones de los operadores, de los programadores, y dan reporte a los mismos, aceptando modificaciones de programación cuando son necesarias. Bueno, pues prácticamente eso es todo. Ese es el funcionamiento básico de un PLC. Eso es para lo que lo utilizan varias empresas. Y bueno, tomemos en cuenta que es bueno informarnos en esta parte. Compañeros, muchas gracias. He dicho. Hasta luego. Vamos a hablar de un ejemplo de un PLC. En este caso, esta máquina utiliza un PLC. Vamos a ver cómo funciona en esta máquina. Este es el PLC de esta máquina, y es aquí donde está programado todas las señales
o los programas que debe ejecutar esta máquina. Un ejemplo, vamos hacia la máquina para explicarles cómo funciona. Esta máquina es una lavadora de granalla, en la cual se utiliza para lavar. En el PLC se programa el tiempo de lavado, vamos a poner 2 minutos. En esos 2 minutos entra lo que es el motor de las paletas y el que gira la mesa. ¿Para qué? Para que se pueda lavar la moldura correctamente. Después de ese tiempo hay un aspirador que desde que prendes la máquina está prendido. Al terminar el ciclo termina. Este es un ejemplo vivo de cómo se utiliza un PLC en esta máquina. Ya por último, para concluir, pues el PLC ha venido a revolucionar la industria, en el cual ha podido mejorar los procesos, mejorar la calidad